El turno del sargento Tom Miller estaba a punto de terminar cuando algo inusual le llamó la atención. Sentado inmóvil junto a la puerta oxidada de un refugio de animales destartalado, había un pastor alemán, delgado y maltratado, como si hubiera estado esperando a alguien. El cálido resplandor del sol poniente resaltaba el agotamiento en los ojos del perro, una expresión que denotaba algo más que hambre o abandono. Tom detuvo su patrulla y salió, con curiosidad. En cuanto sus ojos se cruzaron con los del perro, sintió un escalofrío que lo recorrió. Era como contemplar una sombra de su pasado. Tom se agachó cerca de la puerta, con la mirada fija en el perro. El fuerte hedor a suciedad y abandono emanaba del refugio, pero Tom apenas lo notó. Su atención estaba fija en el collar desgastado que rodeaba el cuello del perro, con su placa metálica desgastada por el tiempo. Con manos temblorosas, lo cogió y frotó la tierra. Al leer el grabado, se quedó sin aliento. Sombra, propiedad de Tom Miller. Las palabras lo impactaron como un rayo. Sombra, su compañero canino, desaparecido 3 años atrás durante un caótico operativo policial, estaba ante él, vivo contra todo pronóstico. Sombra, eres tú de verdad, susurró Tom, con la voz quebrada por la incredulidad y la emoción. El pastor alemán ladeó la cabeza, meneando la cola levemente, en un gesto que solo podía indicar reconocimiento. Pero cuando el alivio invadió a Tom, fue reemplazado por algo más oscuro. Sombra parecía frágil, con el pelaje opaco y lleno de cicatrices. Las marcas en su cuerpo no eran solo de negligencia. Eran de abuso. Tom apretó los puños, con la ira a flor de piel. ¿Quién le había hecho esto? ¿Y cómo había acabado Sombra en ese lugar? Decidido a encontrar respuestas, Tom golpeó la puerta del refugio hasta que apareció un empleado desaliñado. ¿De dónde había salido este perro?, preguntó Tom, señalando a Sombra. El hombre se encogió de hombros con indiferencia. Lo recogí de la calle hace unos meses, respondió secamente. Es todo lo que sé. Claro, Tom no se lo creyó. La condición de Shadow contaba una historia mucho peor que la de un perro callejero. Alguien lo había lastimado, y quienquiera que fuera, no iba a salirse con la suya. Mientras Tom ayudaba con cuidado a Shadow a subir al asiento trasero de su patrulla, le pasó la mano por la cabeza, con las emociones a flor de piel. El alivio, la culpa y una ira latente se abrían paso en su pecho. Las cicatrices de la sombra no eran solo físicas. Cargaban con el peso de un viaje desgarrador que ninguno de los dos podía comprender del todo. Tom juró en silencio en ese mismo instante que traería a Sombra a casa, pero no se detendría hasta descubrir la verdad sobre esos 3 años perdidos. Los ojos de Sombra parecían albergar respuestas, pero también advertían algo más oscuro. Lo que Tom estaba a punto de descubrir no solo podría explicar las cicatrices de Sombra, sino que podría cambiarlo todo. Tom estaba sentado al volante de su patrulla, apretándolo con fuerza mientras Shadow yacía en silencio en el asiento trasero. La respiración del pastor alemán era superficial, su cuerpo encogido lo hacía parecer más pequeño de lo que Tom recordaba. Mientras el coche avanzaba por las tranquilas calles de Green Valley, los recuerdos de su tiempo juntos inundaron la mente de Tom. Sombra había sido más que un compañero. Había sido un salvavidas, un amigo leal durante algunos de los momentos más oscuros de la vida de Tom. Y ahora, al ver la versión destrozada del perro que una vez conoció, Tom sintió una oleada de culpa aplastante. ¿Dónde te has metido, amigo?, murmuró Tom en voz baja, mirando a Sombra por el retrovisor. Sombra no se movió, pero abrió un poco los ojos, como si aceptara la pregunta. La mente de Tom se llenó de posibilidades. ¿Cómo pudo un perro tan bien entrenado como Shadow terminar abandonado y maltratado? La idea de que Shadow resultara herido mientras Tom vivía su vida como si ya no estuviera lo desgarraba. Las cicatrices en el cuerpo de Shadow no eran fortuitas. Eran deliberadas. Alguien lo había hecho, y Tom tenía la intención de averiguar quién. Cuando finalmente llegaron a la entrada de Tom, la casa parecía inquietantemente silenciosa en la penumbra que se desvanecía. Salió y abrió la puerta trasera con cuidado, persuadiendo a Sombra para que lo siguiera. El perro dudó un momento antes de saltar, sus movimientos eran lentos y rígidos, una clara señal de dolor persistente.
Tom se arrodilló a su lado, acariciando el lomo de Sombra con la mano. «Saldremos de esto», susurró con voz suave pero firme. Las orejas de Sombra se movieron levemente, pero su mirada permaneció distante, como atormentada por recuerdos que Tom no podía ver. Dentro de la casa, Tom tomó una manta y la extendió en el suelo de la sala. Sombra se desplomó sobre ella casi al instante, dejando escapar un profundo suspiro. Tom se sentó a su lado, acariciando suavemente la cabeza del perro. Pensó en el refugio. Las palabras de un empleado lo rescataron de la calle hace unos meses. Eso no era suficiente. Necesitaba más respuestas. Algo en el refugio le resultaba extraño, el tono evasivo del empleado, la falta de preocupación por la condición de Sombra. A Tom no le convenció, y su intuición se agudizó con los años cuando un policía le dijo que había más en la historia. Tom agarró su portátil y empezó a buscar información sobre el refugio. Mientras revisaba reseñas y artículos, empezó a surgir un patrón. Quejas sobre negligencia, maltrato e incluso la desaparición de animales sin explicación. A Tom se le encogió el estómago al hacer clic en un artículo que detallaba una investigación que se había cerrado discretamente meses atrás. Las piezas no cuadraban, y la inquietud en su interior no hacía más que aumentar. Mirando a Sombra, que ahora dormía profundamente, Tom juró en silencio que no descansaría hasta descubrir la verdad. No solo sobre el refugio, sino sobre lo que le había sucedido a Sombra durante esos 3 años de ausencia. A la mañana siguiente, Tom estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café negro mientras Sombra descansaba en el suelo a su lado. El pastor alemán parecía más tranquilo ahora, aunque sus movimientos seguían siendo rígidos. De vez en cuando, Sombra movía las orejas al oír algún sonido del exterior, pero sus ojos permanecían cerrados. Tom no podía evitar preguntarse qué recuerdos se reflejaban en esos ojos cansados. Acarició distraídamente la cabeza de Sombra, pensando a toda velocidad en todo lo que había descubierto la noche anterior. El refugio no solo era negligente. Tenía un historial de controversias del que nadie parecía querer hablar. Tom sabía que no podía dejarlo así. Después de darle de comer a Sadow y asegurarse de que estuviera cómodo, Tom tomó su placa y regresó al refugio. El aire se sentía pesado al aparcar frente al edificio destartalado. La pintura agrietada y el techo desplomado solo aumentaban la sensación de inquietud que se respiraba en el lugar. Entró de inmediato, afectado por el penetrante hedor a desinfectante que no disimulaba algo mucho peor. El mismo empleado desinteresado del día anterior estaba sentado en el escritorio, revisando su teléfono. De vuelta, el hombre murmuró sin levantar la vista. Tom apoyó ambas manos en el mostrador con voz firme. Necesito saber más sobre el origen de ese pastor alemán. Registros, detalles, todo lo que tengas. El hombre suspiró dramáticamente y se recostó en su silla. Mira, como te dije, lo encontramos vagando cerca de la zona industrial. Sin etiquetas, sin microchip, nada. Eso es todo. Tom entrecerró los ojos. Su instinto le decía que el hombre mentía o, al menos, ocultaba algo. ¿Me estás diciendo que un perro entrenado como ese apareció de la nada? ¿Y qué hay de esas cicatrices? ¿De verdad esperas que crea que nadie aquí se dio cuenta de su estado? El hombre se removió incómodo en su asiento, mirando hacia una puerta al fondo de la sala. Mira, solo trabajé en recepción. Si tienes preguntas sobre la admisión, tendrás que hablar con el gerente. Pero ella no está aquí hoy. Tom no se lo creyó. Se acercó más y bajó la voz. Entonces dame su nombre y número. Ahora. El hombre dudó, pero la mirada penetrante de Tom no vaciló. A regañadientes, el empleado garabateó un nombre y un número de teléfono en una nota adhesiva, deslizándola por el mostrador sin decir nada más. Mientras Tom regresaba a su coche, no podía quitarse la sensación de que algo mucho más oscuro ocurría tras las puertas cerradas del refugio. Su instinto le decía que la estancia de Sadow allí no había sido casual. Había una conexión esperando ser descubierta. Al subir a su coche, miró la nota adhesiva en su mano. El nombre de Deborah Watts lo miró fijamente, y Tom supo que ese sería su siguiente paso.
pero la verdadera pregunta rondaba su mente. ¿Las cicatrices de sombra le traerían respuestas? ¿O algo mucho peor? Tom no perdió tiempo en marcar el número garabateado en la nota adhesiva. Tras unos cuantos timbres, respondió una voz aguda y enérgica. «Soy Deborah Watts», dijo la mujer con un tono cortante, como si no tuviera tiempo para charlas triviales. «Señora Watts, soy el sargento Tom Miller del Departamento de Policía de Green Valley. Llamo por un pastor alemán que estuvo hace poco en su refugio. Necesito saber más sobre su origen y qué le pasó mientras estuvo allí». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Tom oyó el leve crujido de papeles antes de que ella finalmente respondiera. «No sé de cuánta ayuda pueda ser, sargento. Nos ocupamos de docenas de animales cada mes. Tendría que revisar los registros». «Eso es justo lo que necesito», respondió Tom con firmeza. «Se llama Sombra. Negro y fuego. Pastor alemán. Cicatrices en su cuerpo. Bajo peso. ¿Te suena?». Otra pausa. Este se sentía más pesado. «Tendré que investigarlo», dijo Debra finalmente, con la voz más baja. «Pero le aseguro, sargento, que aquí hacemos todo lo posible. Tenemos poco presupuesto y demasiado trabajo. A veces, los animales llegan en mal estado, y no podemos hacer mucho». Tom no se lo creyó. «Sombra no llegó a ti simplemente en mal estado. Tiene cicatrices que no le salieron en la calle. Alguien lo lastimó. ¿Me estás diciendo que nadie se dio cuenta?». El tono de Debra cambió a la defensiva. «No puedo controlar lo que ocurre antes de que lleguen los animales. No siempre conocemos su historia». Tom sintió que su frustración aumentaba, pero se contuvo. «Está bien. Estaré en el refugio esta tarde. Espero ver esos registros cuando llegue». Antes de que ella pudiera responder, colgó. Cuando Tom llegó al refugio más tarde ese mismo día, Debra lo estaba esperando cerca de la recepción. Era una mujer delgada de unos 50 y pocos años, con el rostro marcado por el estrés. Llevaba un portapapeles y parecía más nerviosa de lo que esperaba. «Sargento Miller», saludó, forzando una sonrisa. «He sacado lo que tenemos del perro que mencionaste, pero, sinceramente, no es mucho». Debra le entregó una carpeta delgada y Tom la abrió de inmediato. Dentro había formularios de admisión con muy poca información, encontrados cerca de una zona industrial. Sin etiquetas. Edad aproximada, 5 años. Pero algo me llamó la atención. Una nota manuscrita en la esquina del formulario. Decía, referido por la fuente confidencial. «¿Qué se supone que significa esto?», preguntó Tom, señalando la nota. Debra dudó, mirando la puerta que tenía detrás. «A veces nos traen animales directamente personas que no quieren revelar sus nombres. No es raro». Tom entrecerró los ojos. «¿Quién trajo a Sombra aquí? ¿Débora? ¿Y por qué alguien se tomaría la molestia de mantener su identidad en secreto?». Debra abrió la boca para responder, pero se detuvo en seco. Un leve ladrido provenía del fondo del refugio, seguido de un fuerte golpe. Su rostro palideció. «Necesito comprobarlo», tartamudeó, alejándose rápidamente. Tom la vio desaparecer por la puerta, con el instinto en alerta máxima. Algo andaba mal. Muy mal, y fueran cuales fuesen los secretos que Débora intentaba proteger, Tom estaba decidido a descubrirlos. Las cicatrices de Sombra no fueron el final de esta historia. Fueron solo el principio. Tom no esperó a que Débora regresara. Los ladridos y el golpe sordo provenientes de la parte trasera del refugio lo inquietaron, con todos los nervios en alerta máxima. Empujando la puerta por la que ella había entrado, entró en un pasillo tenuemente iluminado, abarrotado de cajas y equipo oxidado. El aire estaba cargado con el acre olor a lejía, pero debajo flotaba un hedor nauseabundo que le revolvía el estómago. Al final del pasillo, una pesada puerta metálica estaba entreabierta y unas voces tenues se filtraban en el silencio. «Te dije que no dejaras a ese perro afuera», siseó un hombre con voz aguda e irritada. «Ya es bastante malo que hayamos tenido que llevárnoslo.
Ahí va un policía metiendo las narices donde no le toca. A Tom se le aceleró el pulso. Se acercó, con cuidado de no hacer ruido. ¿Otra voz? Respondió Débora, temblando de frustración. ¿Qué se suponía que debía hacer? Vino a hacer preguntas. No me apunté a esto. Eso era todo lo que Tom necesitaba oír. Empujó la puerta con fuerza y entró, con su placa ya en alto. La sala quedó en silencio cuando Débora y un hombre enjuto con un uniforme de refugio manchado se giraron para mirarlo. El rostro de Debra palideció al instante, mientras que la expresión del hombre se transformó en una mueca ceñuda. La habitación olía aún peor que el pasillo, y la mirada penetrante de Tom divisó jaulas metálicas apiladas a lo largo de las paredes. La mayoría estaban vacías, pero un perrito gemía en una, temblando de miedo. La voz de Tom atravesó la tensión como un cuchillo. Tienes 2 segundos para explicar qué está pasando. ¿Quién trajo a Sombra y qué se esconde? El hombre se cruzó de brazos, intentando proyectar desafío. No sé de qué hablas, dijo secamente, pero el leve temblor en su voz lo delató. Débora se quebró primero. No quería saber nada de esto, dijo con voz temblorosa. Señaló al hombre. Trajo a Sombra una noche. Dijo que lo mantuviera en secreto. Es todo lo que sé. Lo juro. Tom apretó la mandíbula al volver su atención al hombre que daba las órdenes. ¿Y qué está pasando aquí realmente? El hombre sonrió con suficiencia, su arrogancia apenas disimulaba su miedo. De verdad no lo entiendes, ¿verdad? Sombra es solo una pieza de una operación mucho mayor. ¿Crees que se trata de un solo perro? Estás completamente fuera de lugar. Recibido. Antes de que Tom pudiera presionarlo más, el chirrido de neumáticos afuera rompió el silencio. La mirada del hombre se dirigió hacia el sonido y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No deberías haber venido, murmuró. Te acabas de crear un problema para la gente equivocada. La mano de Tom se dirigió instintivamente a su funda al sentir el peso de la situación. Las cicatrices de la sombra no eran solo la historia del sufrimiento de un perro. Eran un rastro que conducía a algo mucho más grande y peligroso. Y ahora, al parecer, quienes estaban detrás estaban listos para actuar. Tom regresó corriendo al pasillo, con el pulso acelerado mientras se acercaba a la entrada principal del refugio. Afuera, el chirrido de neumáticos había sido reemplazado por el rugido sordo de un motor al ralentí. A través de las sucias ventanillas delanteras, vio una camioneta negra estacionada cerca de su coche, con los vidrios polarizados ocultando a quienquiera que estuviera dentro. Su instinto le gritó peligro. Sacó la radio del cinturón y pidió refuerzos. Despacho, soy el sargento Miller. Necesito unidades en el refugio de animales de Green Valley lo antes posible. Posible actividad hostil. Su voz era tranquila, pero la tensión le apretaba el pecho como un resorte. Al salir, el motor de la camioneta rugió y el vehículo arrancó a toda velocidad, levantando grava al desaparecer por la carretera. Memorizó la matrícula antes de volver adentro. Debra se quedó paralizada en la puerta, pálida, mientras el hombre fibroso de antes se escabullía entre las sombras. Tom apretó la mandíbula. Quienquiera que estuviera en esa camioneta no estaba allí por casualidad. Habían estado observando. ¿Quién demonios era ese?, preguntó Tom, con la mirada fija en Debra. Yo. No lo sé, balbuceó con voz temblorosa. No me dicen nada. Solo. ¿Qué hiciste? Espetó Tom. Los has estado encubriendo. ¿Sabes siquiera en qué estás metido? Debra negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No tuve opción. Ellos financian este lugar. Si no hubiera cooperado, el refugio habría cerrado hace años. I thought it was just donations at first, but then they started bringing animals. I didn't ask questions and I didn't want to know. Tom's stomach churned at her admission. And Sado? Where does he fit into this? The wiry man emerged from the shadows, his expression colder than before. It wasn't supposed to stay here. It's different. When they brought him, they said he was special.
Some kind of asset they didn't want falling into the wrong hands. Guess that means you. Tom stepped closer to the man, his voice a low growl. Who are they? Names, locations. You want everything you've got. The man snorted, his arrogance returning. You think they'd tell me that? I'm nobody to them. Same as her. But trust me, Cope, they're already cleaning this up. You're not ready for the kind of people you're messing with. Before Tom could press further, the sound of distant sirens reached his ears. Backup was arriving. The man's smirk faltered, and Deborah visibly sagged in relief. Tom turned toward the door, but his mind was spinning. Sado wasn't just a stray or a victim. Whatever had been done to him was part of something bigger, something calculated, and the SUV's sudden appearance was no coincidence. As the first patrol cars pulled into the lot, Tom knew one thing for sure. The people behind this weren't just going to walk away. And now, by digging into Shadow's past, he'd put himself in their crosshairs. Tom watched as the patrol cars rolled into the shelter's gravel lot, their red and blue lights flashing against the darkening sky. Two officers stepped out, their hands instinctively resting on their belts as they approached him. The SUV was long gone, but the tension in the air was palpable. Tom gestured for them to follow him back inside, where Deborah and the wiry man were still waiting. Both looked shaken, though the man tried to maintain his defiant posture. Sergeant Miller, one of the officers said. That's the situation here? Tom quickly filled them in, keeping his voice steady but clipped. Tenemos pruebas de actividad ilegal relacionada con este refugio. Maltrato animal, como mínimo, pero posiblemente algo mucho más grave. Quienes financian este lugar no son solo donantes. Están conectados con Sado, mi compañero canino. Y nos han estado vigilando. Una camioneta se dio a la fuga antes de que llegaras. Tengo una matrícula que necesitamos rastrear. Los oficiales asintieron, y uno salió para llamar por radio y pedir más instrucciones. Mientras tanto, Tom volvió a centrarse en Debra y el hombre fibroso. Vendrán conmigo al interrogatorio, dijo con firmeza. Si son tan indiferentes como dicen, ahora es su oportunidad de demostrarlo. Debra dudó, pero el hombre se burló. ¿Crees que arrestarnos va a resolver algo? Ya te has metido en un lío. Ignorándolo, Tom le indicó al segundo oficial que los escoltara fuera. Mientras los llevaban a las patrullas que los esperaban, Tom miró hacia atrás, al refugio. El olor a lejía y suciedad persistía en su nariz, pero algo más se le quedó grabado. Las cicatrices de sombra. El comentario críptico sobre su diferencia y la presencia ominosa de la camioneta. Nada cuadraba aún, pero las piezas estaban ahí. Con Debra y el hombre fibroso a salvo, Tom regresó a su coche. Sombra estaba acurrucado en el asiento trasero, con las orejas moviéndose al oír pasos que se acercaban. Tom abrió la puerta con cuidado, apoyando una mano en la cabeza del perro. No te preocupes, muchacho, dijo en voz baja. Ya lo solucionaremos. Los ojos ámbar de Sombra se clavaron en los suyos, como para indicar que lo entendía. Mientras Tom estaba al volante, su teléfono vibró. Era una llamada del agente que había verificado las matrículas de la camioneta. Las noticias no eran buenas, sargento. Las placas están a nombre de una empresa fantasma. Sin dueño ni dirección. Es un callejón sin salida. Tom maldijo en voz baja. Quienquiera que estuviera detrás de esto tenía recursos suficientes para cubrir sus huellas. Al mirar a Sombra por el retrovisor, supo que esto estaba lejos de terminar. No solo estaba lidiando con criminales locales. Se enfrentaba a algo organizado, peligroso e implacable. Y ahora, al hacerse cargo de Sombra, se había convertido en parte del problema. Tom apretó el volante con más fuerza. Si creían que se acobardaría, no lo conocían en absoluto. Las cicatrices de Sombra eran un testimonio de supervivencia, y Tom lo lograría, costara lo que costara. A la mañana siguiente, Tom estaba en su pequeña oficina en casa, observando la evidencia que había recopilado. Sombra yacía cerca sobre una manta, respirando de forma regular pero superficial. La recuperación del perro fue lenta, pero había algo decidido en su comportamiento, algo que reflejaba la determinación de Tom.
En el escritorio, frente a él, estaba el formulario de admisión del refugio, con la críptica nota confidencial referida por la fuente mirándolo fijamente. Sabía que este era el hilo que podría desenredarlo todo si se tiraba con la suficiente fuerza. Tom cogió el teléfono y llamó a la detective Sarah Martínez, una vieja colega en quien confiaba ciegamente. Tenía un don para seguir pistas que otros no podían seguir. En cuestión de minutos, su voz sensata resonó en la línea. Miller, ¿de qué se trata esto? Parece más grande de lo habitual. Tom lo explicó todo. La desaparición de Sadow, las cicatrices, el refugio, la camioneta y la matrícula del callejón sin salida. Mientras hablaba, oyó a Sarah respirar hondo. Estás lidiando con algo organizado, dijo. Si esa camioneta está vinculada a una empresa fantasma, no es casualidad que tengan capas para protegerse. Pero esa nota en el formulario de admisión. Fuente confidencial. Ese es un punto débil. Y los puntos débiles pueden romperse. Envíame todo lo que tengas y veré qué puedo encontrar. Tom sintió un gran alivio al enviarle los archivos a Sarah por correo electrónico. Colgó y se giró hacia Sombra, quien se había movido para observarlo de cerca. Llegaremos al fondo de esto, dijo Tom con voz firme pero baja. Sombra movió las orejas, sus ojos llenos de silenciosa comprensión. Horas después, Sarah volvió a llamar con una pista. El refugio tiene vínculos con una organización sin fines de lucro llamada Greenreach. Han sido denunciados por irregularidades financieras anteriormente, pero nunca se ha solucionado nada. Y aquí está el truco. También operan desde la zona industrial donde supuestamente encontraron a Sadow. Mi instinto me dice que deberías empezar por ahí. Tom sintió que las piezas empezaban a encajar. La zona industrial era el mismo lugar donde el refugio afirmaba haber encontrado a Sombra, y si Alcance Verde ocultaba algo, no era casualidad. Agarró su chaqueta y silbó para llamar a Sombra, quien se puso de pie con dificultad, ansioso por seguirlo. Sé que no estás al 100%, muchacho, dijo Tom, arrodillándose a su lado. Pero te necesito en esto. Sombra se apoyó en la mano de Tom. Sus cicatrices eran un silencioso recordatorio de lo lejos que habían llegado. Mientras conducían hacia la zona industrial, el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras sobre las calles vacías. Tom aparcó a pocas manzanas del edificio Greenreach, un almacén anodino que a primera vista parecía abandonado. Pero mientras observaba, notó un ligero movimiento. Una sombra pasaba junto a una de las ventanas. Aquí está, murmuró Tom, apretando el volante con más fuerza. Volvió a mirar a Sombra, que estaba sentado alerta en el asiento trasero. ¿Listo, compañero? Sombra aguzó el oído y Tom sintió un destello del vínculo que una vez compartieron. Fuera lo que fuese lo que se escondía tras esos muros, lo adentraban juntos. Tom aparcó a una manzana del almacén de Greenreach, observando la zona con atención. El edificio, sencillo y desgastado, se mimetizaba con las demás estructuras abandonadas del distrito industrial, pero el tenue resplandor de una de las ventanas y alguna sombra que pasaba de vez en cuando le indicaban que este lugar no estaba tan vacío como parecía. Sombra estaba sentado en el asiento trasero, con el oído alerta, como si percibiera la tensión en el aire. «Quédate cerca, muchacho», murmuró Tom, abriendo la puerta del coche. Sombra salió de un salto, sus movimientos aún lentos pero firmes. Tom se agachó junto a él, pasándole una mano por el pelaje. Hemos pasado por cosas peores. Veamos qué esconden. Moviéndose en silencio, se acercaron al almacén, manteniéndose en la sombra. Al acercarse, Tom notó una puerta lateral, entreabierta. Miró dentro y vio una habitación tenuemente iluminada llena de cajas apiladas desordenadamente. El tenue sonido de voces apagadas llegó a sus oídos, mezclado con el ocasional roce de algo que se arrastraba por el suelo. Tom le indicó a Sombra que se quedara cerca mientras entraban. El aire estaba cargado de olor a químicos y a algo más, algo metálico e inquietante. Se agachó tras una caja y echó un vistazo a la sala principal. Dos hombres estaban cerca de una jaula, hablando en voz baja. Dentro de la jaula había un perro,
más pequeño que Sombra, con las costillas visibles y el cuerpo temblando. A Tom le hirvió la sangre mientras lo reconstruía. No se trataba solo de negligencia. Era tráfico organizado, perros utilizados por razones que apenas podía imaginar. Sombra dejó escapar un gruñido bajo, con el cuerpo tenso, pero Tom le puso una mano para calmarlo. Todavía no, susurró. Los hombres se dirigieron a la parte trasera del almacén y desaparecieron por otra puerta. Tom sabía que esta era su oportunidad. Se acercó sigilosamente a la jaula, sacando una navaja para cortar el pestillo. El perro que estaba dentro retrocedió hacia la esquina, con el miedo evidente en sus ojos abiertos. «Está bien», susurró Tom. «Ya estás a salvo». Pero al soltarse el pestillo, el sonido de pasos resonó tras él. Tom se giró y llevó la mano a la pistolera. Un hombre estaba allí, con el rostro frío e impasible, con una palanca en la mano. «No deberías haber venido», dijo el hombre en voz baja y amenazante. Tom no lo dudó. «Tienes dos opciones», dijo con voz firme. «Vete o desmantelaré toda esta operación ahora mismo». Detrás de él, Sombra dio un paso adelante, su gruñido cada vez más fuerte, un recordatorio de que Tom no estaba solo. El hombre de la palanca se mantuvo firme, pero su sonrisa burlona había desaparecido. El gruñido de Sombra, bajo y amenazante, llenó el espacio. «No sabes en qué te has metido», dijo el hombre con voz firme, pero sus ojos delataban sus nervios. Tom no se inmutó, con la mano cerca de su arma enfundada. «Ya sé suficiente», respondió Tom con tono frío. «Perros como Sombra no acaban en lugares como este por casualidad. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué tiene que ver con él?» Dio un paso al frente, con la mirada fija en el hombre, retándolo a actuar. Antes de que el hombre pudiera responder, el chirrido de neumáticos rompió el silencio. Tom se giró hacia el origen del ruido, tensándose al ver los brillantes faros iluminar el almacén. El rugido de un motor al ralentí afuera le infundió pavor. Momentos después, la puerta principal se abrió de golpe y entraron 3 hombres armados, con las armas desenfundadas, pero sin apuntar. «Deberías haberte ido, policía», dijo uno de ellos con voz aguda y autoritaria. Sombra se acercó a Tom, y su gruñido se elevó al tiempo que su cuerpo se enroscaba, listo para proteger. Tom levantó las manos ligeramente, con movimientos pausados. «Si disparas esas armas, tendrás a toda una comisaría a tus espaldas en minutos». «¿Es eso lo que quieres?», preguntó con voz tranquila pero firme. El líder rió fríamente. «Esto no termina así». Le hizo una señal al hombre de la palanca, pero Sombra se abalanzó hacia adelante con un ladrido que resonó por toda la habitación. El repentino movimiento sobresaltó a los hombres, y en esa fracción de segundo, Tom desenfundó su arma, apuntando directamente al líder. «Basta», gritó Tom. «Suelten las armas y váyanse o esto termina aquí». El sonido distante de la sirena se hizo más fuerte, y el líder maldijo en voz baja. «Esto no ha terminado», siseó, retirándose con sus hombres mientras Sombra se mantenía firme, su presencia una advertencia silenciosa. Tom exhaló lentamente, sabiendo que esta batalla era solo el comienzo. A la mañana siguiente del enfrentamiento en el almacén, Tom estaba sentado en su sala, con Sombra descansando a sus pies. El lejano aullido de las sirenas y el caos de la noche anterior aún resonaban en su mente. Aunque los hombres armados habían huido, la operación no había terminado. La evidencia dejada en las cajas del almacén, los manifiestos de envío y los perros desnutridos fue suficiente para iniciar una investigación exhaustiva. Tom sabía que la pista no terminaría allí, pero por ahora, su atención estaba puesta en Sombra. Tom miró a su compañero. «Sombra». Las cicatrices contaban una historia de supervivencia, pero su mirada, ahora más dulce y menos atormentada, hablaba de confianza renovada. El vínculo que habían compartido antes. La desaparición de Sombra no había terminado. Solo había quedado sepultada bajo años de dolor e incertidumbre. Tom se agachó y apoyó una mano sobre la cabeza de Sombra. «Hemos pasado por un infierno, muchacho, pero lo logramos. Y aún no hemos terminado».
La investigación del almacén destapó una red de tráfico ilegal de animales que se extendía mucho más allá de Green Valley. Resultó que Sombra había sido uno de los muchos perros capturados y entrenados con fines crueles y altamente lucrativos. Las cicatrices en su cuerpo no eran solo por maltrato. Eran del brutal condicionamiento que había soportado para quebrantar su espíritu. Pero Sombra se resistió, escapó y sobrevivió lo suficiente para encontrar a Tom. En las semanas siguientes, se realizaron arrestos y el refugio fue clausurado. Débora cooperó, proporcionando nombres y detalles que llevaron al desenlace de la operación. El hombre de la palanca y sus cómplices fueron detenidos, aunque la figura sombría que financiaba la red seguía siendo esquiva. Aún así, Tom sabía que su hora llegaría. Por ahora, se había hecho justicia y docenas de animales rescatados estaban en vías de recuperación. Una fresca mañana de otoño, Tom estaba en el parque con Sombra a su lado. La cola del perro se movía suavemente mientras caminaban juntos. No era lo mismo que antes. Sombra se movía más despacio, su cuerpo aún se recuperaba, pero el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Al detenerse cerca de la orilla de un lago sereno, Tom se arrodilló y miró a los cálidos ojos ámbar de Sombra. «Has pasado por mucho, compañero», dijo en voz baja. «Pero ya estás en casa. Ambos lo somos». Sombra se inclinó hacia él, una silenciosa afirmación de que enfrentarían juntos lo que viniera después.